Hola a todos, bienvenidos a otro segmento de Cesavit Podcast. Les habla Javier de la Cruz Acosta, cirujano ortopeda traumatólogo con entrenamiento en artroscopía y cirugía articular de hombro y rodilla. En este segmento vamos a hablar de una lesión que es muy común, que son las lesiones del manguito rotador. El manguito rotador es un complejo de tendones que se encuentran en cada uno de nuestros hombros. Cada hombro, derecho e izquierdo, entre diferentes ligamentos, componentes óseos, cartílago y espacios, se encuentran en cada hombro los tendones del manguito rotador, que son 4. Por delante viene un tendón llamado subescapular. Por arriba el supraespinoso y más hacia atrás el tendón infraespinoso y redondo menor, que cada uno de ellos vienen de unos músculos que llevan esos nombres respectivos. ¿Y cuál es la función del manguito rotador? Rotar el hombro hacia afuera y hacia adentro, ayuda a levantarlo y también ayuda a darle estabilidad al hombro de manera dinámica. Lo mantiene centralizado en su posición, en conjunto con los otros estabilizadores del hombro, que son otros tendones y otros ligamentos que se encuentran alrededor. Las causas comunes que pueden provocar que el manguito rotador se lesione están entre las siguientes: hacer actividades repetitivas por encima del brazo, que esto le llamamos comúnmente actividades overhead, que pueden darse en actividades deportivas como el béisbol y otros deportes. Pueden darse también en otros tipos de trabajos donde se implica levantar objetos pesados, y no necesariamente pesados, sino que de manera repetitiva y constante. También puede deberse a traumatismos, caídas, golpes, y también influye mucho el inexorable paso del tiempo. ¿Por qué? Porque el manguito rotador, a medida que va pasando los años, por su degeneración y los cambios que suceden en nuestro cuerpo con los años, es más propenso a degenerarse, a inflamarse de manera inicial, luego a degenerarse y también a desgarrarse. Y entre las diferentes lesiones que se encuentran en el manguito rotador están la tendinosis, la tendinopatía cálcica y los desgarros, que pueden ser parciales o completos, y entre otras lesiones asociadas alrededor del hombro. ¿Cómo se diagnostica estas lesiones a nivel del manguito rotador? Siempre haciendo un examen físico del paciente, previamente interrogando al paciente cómo la zona del dolor, cómo es el dolor, en qué horarios es común el dolor, si este dolor le permite realizar sus actividades cotidianas, y ahí sigue, como había dicho anteriormente, el examen físico. Evaluar mediante diferentes pruebas clínicas cuáles son los tendones del manguito rotador que están comprometidos. Incluso a través de este examen físico uno puede detectar si hay lesiones asociadas en el hombro, como las tendinopatías del bíceps o del tendón largo del bíceps braquial. También están los síndromes subacromiales, las lesiones o artropatías acromioclaviculares y lesiones del labrum glenoideo, que es un ligamento que rodea uno de los huesos de la escápula, que conforma parte del hombro, llamado glena o cavidad glenoidea. Todas estas lesiones pueden estar asociadas a las lesiones del manguito rotador y también deben ser detectadas en el examen físico del hombro. Y esto debe ser complementado con estudios paraclínicos, como son principalmente las rayos X y la resonancia magnética. También está la ecografía o sonografía, pero esta es poco profunda. Es buena, pero es poco profunda en algunas lesiones.
y por lo tanto uno prefiere siempre realizar de manera inicial rayos X y resonancia magnética a nivel del hombro. En algunos casos uno puede indicar tomografía si estas lesiones están asociadas a trastornos degenerativos del hombro importantes y o procesos fracturarios secundarios a un trauma. El tratamiento de estas lesiones del manguito rotador siempre va a variar de acuerdo al tipo de lesión que tenga el paciente. Generalmente cuando son tendinosis, tendinopatías cálcicas, incluso pequeños desgarros parciales, el paciente puede beneficiarse de un manejo conservador, un manejo no quirúrgico, en el cual consiste en fisioterapia, medicamentos, modificación de las actividades y fortalecimiento de estructuras anatómicas alrededor del hombro, como son los músculos que están alrededor de la escápula, que ayudan a estabilizar la escápula, por ende, estabilizan más el hombro y reducen el dolor. Más, como había dicho, los medicamentos, modificación de las actividades y el tratamiento rehabilitador, la fisioterapia, previamente evaluado por un médico fisiatra que indicará el tipo de fisioterapia más adecuado a ese caso y ese paciente será enviado a un fisioterapeuta que ejecutará ese tratamiento rehabilitador. Esos son en ese punto con los tratamientos no invasivos. Ya si ya estas lesiones no pueden mejorarse con este manejo conservador, ya hay que pasar a otros métodos invasivos que pueden ir desde las infiltraciones hasta un tratamiento quirúrgico. Tratamientos invasivos podemos decir que están las ondas de choque, están las infiltraciones con corticosteroides y eso dependerá del criterio de cada ortopeda. También están las infiltraciones con ortobiológicos a nivel del hombro, que puede ser desde el BIMAC, que son tomados de la médula ósea del mismo paciente, plasma rico en plaquetas, lisado de plaquetas, citoquinas, células madre, etcétera, que tienen una buena capacidad regenerativa y curativa de muchas de estas lesiones. Pero también está la alternativa quirúrgica, que siempre de inicio generalmente puede ser de manera artroscópica, como puede ser de manera abierta. Está el tratamiento abierto, que es con una incisión de aproximadamente 5 centímetros alrededor del deltoides o a nivel o aquí delantero en la parte delantera del hombro, y se realiza principalmente por esta vía transdeltoidea la reparación del manguito rotador mínimamente abierta. Y está la que hacemos de uso más común, que es la artroscopía, que lo que muchos pacientes le llaman rayo láser, pero no es rayo láser, sino que son pequeñas heridas que se realizan alrededor del hombro y a través de ellas se introduce una cámara y los demás instrumentos. Y con esa cámara y bajo una visión de luz de fibra óptica, esto pasa a una pantalla y una consola y una pantalla donde se puede ver al interno cómo se encuentra el hombro, y a través de esos orificios y de esa cámara se realiza todo el tratamiento que puede ser desde la limpieza del tendón y resección de parte del tejido inflamado, como la reparación per se del manguito rotador, utilizando hilos de alta tensión, anclajes y entre otros dispositivos. Y ahí también se aprovecha si existen lesiones adicionales que ya han sido previamente diagnosticadas o detectadas también en ese transoperatorio, pueden ser, pues también son tratadas en ese momento. Bien, entonces, ¿cómo prevenir estas lesiones del manguito rotador? Las lesiones del manguito rotador se previenen de la siguiente manera: realizando una buena rutina de ejercicios,
No todos los ejercicios se hacen. Para poner un ejemplo, en los pacientes obesos, nunca empezar el gimnasio con ejercicios de fuerza, sino enfocarse en los ejercicios cardiovasculares hasta ir reduciendo peso. Y cuando ya esté en la capacidad, en la disposición con el peso lo suficientemente reducido, ya puede realizar actividades que impliquen el uso de fuerza. Parte de estos ejercicios consiste en fortalecer todos los músculos que estabilizan la cintura escapular, y fortalecer algo llamado el core, que es un sistema muscular y dinámico que está conformado por los músculos de la pared abdominal, los músculos de la espalda baja, los músculos del suelo pélvico y los glúteos. Y el fortalecimiento de esta musculatura también ayuda indirectamente a mejorar el dolor de hombros, sobre todo para los peloteros, los pitchers, que tienen este fenómeno del hombro del lanzador, que ese es otro tema, que también otro tema para conversarlo. Y todos aquellos que realizan actividades overhead, sea deportivas o ya sean laborales o de su día a día, tratar de reducirla lo más posible y enfocarse en fortalecer toda la musculatura alrededor de la escápula, que también incluyen los músculos pectorales. Y otras medidas de prevención también se encuentran una buena alimentación una alimentación sana, a base de un equilibrio entre los vegetales, proteínas, etcétera, y que tengan un buen contenido de colágeno, porque ya está demostrado que el colágeno ayuda a la mejoría de los trastornos articulares y miotendinosos, porque nuestros tendones y nuestras articulaciones contienen colágeno, y si le aportamos, aunque sea de manera oral, el colágeno, este colágeno va a ayudar a mejorar nuestra situación de salud articular y también a la salud de nuestros músculos y sobre todo nuestros tendones y cartílagos.